de la vivienda colectiva, pues agradecemos muchísimo a Diagrama, la firma arquitectónica, por Laura Barba, por la arquitecta Laura Barba, y también por el arquitecto Luis Piña. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias, que son siempre aleccionadoras para todos. Le pediré a uno de los coordinadores del diplomado, a nuestro querido Álvaro Berúben, que nos haga la presentación de nuestros invitados de esta noche. Muchas gracias. Arquitecta Laura Elena Barba Prieto, titulada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, 2010-2015. Ha colaborado con diversos despachos de arquitectura a nivel nacional desde 2012. Recibió el primer lugar del concurso de jóvenes emergentes de Boston Museum of Fine Arts, el segundo lugar en el concurso COARC Centro Cultural Chapultepec y mención en el concurso Arquine número 16, Umbral de las Américas. Actualmente es directora de Diagrama, firma arquitectónica. Arquitecto Luis Aurelio Piña Plaza, titulado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, en el 2013. Ha colaborado con distintas firmas de arquitectura, incluyendo Departamento de Arquitectura, Juan Ignacio Castillo Arquitectos, Estudio Macías Peredo, Global Objective Technical Office, entre otras. Recibió el segundo premio en el concurso Arquine número 13 y mención honorífica en los concursos Arquine número 14 y número 16. Actualmente es director de Diagrama, firma arquitectónica. Bienvenidos y muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia en el tema de la vivienda. Gracias. Bueno, pues buenas noches, gracias por venir a todos. Muchas gracias a Álvaro y a Graziano por invitarnos a formar parte de las conferencias en el marco del Diplomado de Vivienda Colectiva. Muchas gracias a Ángel y a todo el personal del ESAC, a Maruca que nos estuvo organizando. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar aquí. Bueno, Diagrama es un despacho de arquitectura, somos una firma que empezó en el 2014. Empezamos a platicar entre varios amigos cómo podíamos hacer arquitectura, ya que la mayoría de aquí, bueno, yo no soy de aquí y ellos no tenían los medios para empezar a hacer cosas, y decidimos acercarnos a los desarrollos inmobiliarios que nuestros profesores nos habían dicho que eran el demonio. Y dijimos, no, pues estos son los que están construyendo la ciudad y si no nos metemos ahí vamos a dejar que hagan trizas con ella. Entonces nos acercamos con una empresa para hacer sus oficinas, se dieron las cosas, terminamos los centros comerciales y eventualmente pasamos a formar parte del grupo que se llama Levy Holding, donde nos dedicamos principalmente al desarrollo inmobiliario y fuera de eso pues seguimos haciendo proyectos de varios tipos, ¿no? O sea, para otros clientes. Ha sido para nosotros también como una oportunidad muy padre, porque al hacer equipo con diferentes empresas que tienen diferentes disciplinas, pues logramos entonces atacar entre todos juntos el tema del sector inmobiliario y cada quien es experto en una pequeña área, ¿no? Entonces de esta forma creo que podemos y hemos logrado proyectos que han sido pues muy bien recibidos y que creo que le suman mucho a la ciudad. Los proyectos que hemos desarrollado junto con el grupo han sido de distintos tipos y bueno, con otros clientes tenemos proyectos, bueno, a los que nos conocen de seguro nos conocen por ser de los arquitectos que hacen collage y pues sí, somos de esos. En nuestro Instagram pueden ver varios de estos proyectos. Esto es un proyecto en Chapala. Tenemos varios proyectos de vivienda en la Riviera Maya. Este es un proyecto que va a estar aquí muy cerca, de hecho, también. Y un par de proyectos de usos mixtos también en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, hoy vamos más bien a presentarles una pequeña charla que tiene que ver con la vivienda colectiva, en el que queremos presentarles como varios casos de estudio que hemos usado como ejemplo a veces directamente en algunos de los proyectos y que son ejemplos que vemos a lo largo de la historia en diferentes países, en diferentes momentos, que todos nos dan pista de cómo podemos hacer ciudad, de cómo podemos construir vivienda. Mucho de lo que nos hemos encontrado con el tema de la vivienda colectiva
es que sobre todo las generaciones más grandes ven esto como un tema entre comillas nuevo. Se entiende como que es algo que está pasando en este momento, que está cambiando la ciudad, que antes todos vivíamos en casotas y ahora vamos a pasar a vivir en depitas, cuando la realidad, o por lo menos como nosotros lo interpretamos, es que esto es un tema pues de toda la vida, ¿no? La vivienda colectiva ha existido desde los primeros ejemplos de vivienda y se podría decir que incluso toda la vivienda es colectiva, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que queremos ver con estos ejemplos que les vamos a mostrar. Entonces, bueno, empezando con el tema de la vivienda, pues nos parece muy prudente hacernos la pregunta de por qué necesitamos la vivienda, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad para nosotros como seres humanos el recurrir a la vivienda? Y aquí nos acordábamos mucho de un filósofo español, Ortega y Gasset, que decía que como seres humanos estamos como arrojados al mundo, a la intemperie, y que entonces nosotros éramos la única raza que tenía que inventarse las formas de cómo vivir, de cómo apropiarse del mundo, de la naturaleza, ¿no? A diferencia como de los animales que nacen y ya pueden encontrar en un entorno natural su hogar y que pueden encontrar todos los recursos a la mano, el hombre más bien tiene que ingeniar formas y construir a través de la técnica un refugio y construir sus propias relaciones en el mundo para poder existir, ¿no? Entonces decía Ortega y Gasset que nosotros tenemos que estar como constantemente reinventándonos y que aparte necesitamos construir nuestro propio huequito en el mundo, nuestro propio sitio. En esta misma imagen, este es el grabado para uno de los textos de perdón que no sabré francés, pero Marc-Antoine Layet, y se nos hace muy interesante porque fue alrededor de 1700 cuando están con toda la regresión a la arquitectura clásica y se ve la arquitectura clásica como el máximo logrado, y este máster dice no, la realidad es que no fue una adición y un constante evolucionar lo que hizo la arquitectura clásica, sino que la arquitectura clásica trata de regresar a la choza primitiva, a la idea como básica de la arquitectura, y en este grabado lo representa con la arquitectura, representado por esta musa, la humanidad que somos nosotros, estos niños encuerados, y con el frontispicio en esta choza como para tratar de hacer el link entre lo primitivo y la arquitectura clásica, que en ese entonces se veía como la meta, ¿no? En su traducción al inglés, Samuel Weil hace una reinterpretación del grabado, y aquí encontramos como algo que se nos hizo muy interesante, que es que la arquitectura desde su inicio, o la vivienda desde su inicio, por su concepción, su forma de construirla, es colectiva, es una actividad que se tiene que hacer entre varias personas y que en su como esencia más básica pues termina siendo como construida por lo que sería una comunidad, una familia. Y esto también nos lleva a lo otro, que es que todos aquí hemos de una u otra manera tenido roomies, que son los primeros roomies que tenemos son nuestros papás. O sea, nadie vive solo de un inicio, siempre estamos conviviendo en un espacio construido con otras personas, que bueno, pues por ende hace que la vivienda sea un tema de la colectividad. Y esto nos lleva a esta construcción de espacios y de vivienda al tema de la apropiación de estos espacios y al habitar, ¿no? O sea, el habitar sería el medio de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, y tiene que ver como con un intercambio y una extensión de la persona. Es un intercambio porque entonces el habitante se sitúa en un espacio y el espacio también se sitúa como en el inconsciente del habitante, ¿no? De la persona. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que nosotros como arquitectos nos dedicamos a hacer como la escenografía de memorias de mucha gente, porque si te pones a pensar cualquier momento significativo que haya pasado en tu vida, o sea, si tienes un recuerdo de la comida en casa de tu abuela y tú de niño sentado en una mesa con tus primos y tal vez los adultos en otra mesa, siempre esa memoria está acompañada de un lugar. Entonces, esta manera de habitar también funciona como una acumulación de recuerdos, de espacios que nos van marcando, y la acción de habitar es también lo que nos va dando un poquito de identidad, ¿no? O sea, es fundamental para la esencia de cualquier persona, los lugares en los que ha crecido, los lugares en los que ha vivido, las ciudades en las que ha vivido, el país en el que está, que definen un poquito de cómo es tu persona y cómo te relacionas
en el mundo, cómo te relacionas con tu trabajo, etc. Y dice también Palasma, otro filósofo finlandés, que la vivienda, además de tener la tarea de resolver nuestras necesidades físicas y corporales, también debe organizar nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestros deseos, ¿no? Entonces, creo que el tema de la vivienda, empezando por esta parte, es muy importante, por los siguientes ejemplos que vamos a ver, que como decía Mies van der Rohe también, la arquitectura, es el construir vivienda, el construir edificios, es poner en sólido el espíritu de una época, ¿no? O sea, cuando estudiamos estos casos de otros países y otros tiempos, estos edificios sirven un poco como fósiles o como vestigios de cómo vivía la gente, de qué pensaba la gente, qué valoraba, dónde eran sus puntos de encuentro, cómo se relacionaban. Y un caso, un buen ejemplo para explicar esto, nos parece la Casa de Vidrio del arquitecto Pierre Charot, que está ubicada en París. Esta casa se construyó de 1928 a 1931 y el cliente es como muy peculiar porque era un ginecólogo que en ese momento fue de los pioneros en los temas de estudios de fertilidad, ¿no? Entonces esto te da pista de que era un cliente súper progresista, que creía y apostaba por el avance tecnológico y por el avance en las tendencias. Entonces la respuesta al diseñar esta casa, que es una casa y al mismo tiempo consultorio, fue muy importante en su tiempo porque iba muchísimo más allá de lo que se construía en ese momento, ¿no? En ese entonces la mayoría de las casas que eran mucho más sólidas, sin muros y ventanas pequeñas, él propuso un sistema de acero que permitía tener ventanales mucho más grandes, tener mucho más luz, espacios más abiertos, y al mismo tiempo es una casa que está llena de nichos y recovecos y objetos que se pueden utilizar de diferentes formas, ¿no? Hay espacios que pueden ser libreros, que ahora funcionan como galerías, y de esta forma como dar la libertad a los usuarios finales de que pudieran apropiarse de poquito a poquito la casa y que la fueran habitando de acuerdo a sus formas de pensar. Viendo todos estos ejemplos, pues nos damos cuenta que, nos damos cuenta que la percepción de la historia que tenemos por lo general es una percepción lineal, como que todo va mejorando y todo va a ser mejor y somos una mejor versión de los humanos de hace 1000, 2000, 3000 años, cuando la realidad es que, por lo menos en los temas de arquitectura, ha sido un tema de ir y venir, es una cosa que no tiene un orden constante y donde podemos encontrar soluciones para problemas muy actuales en edificios de hace 2000 o 3000 años, como en edificios de hace 1950, y bueno, pues es algo que se nos hace muy interesante y que es la manera en la que podemos relacionar nuestra práctica con los diferentes ejemplos que traemos, ¿no? Siendo el primero de estos Shibam, que es una ciudad amurallada del siglo II a.C. en Yemen. Es el primer ejemplo que se tiene de construcción vertical en la historia. Y bueno, todos esos edificios que van de entre 5 hasta 11, 12, creo que hay uno hasta de 15 niveles, están hechos completamente en adobe. Funcionaban de una manera principalmente para protección militar, había tribus de bereberes alrededor que los atacaban, entonces hacen esta muralla y para no tener que crecer la muralla, las familias mientras van creciendo van aumentando los niveles de la casa, ¿no? Donde por lo mismo el tema militar, en la planta baja guardaban a los animales, en la primera planta dormían los hombres de la casa, en el segundo nivel era un espacio para huéspedes, en el tercer nivel y cuarto nivel estaban las mujeres y niños, y hasta el final estaban las áreas de servicio o de convivencia. Y ya después, mientras iban teniendo más hijos, pues en el sexto se iban los que siguen y bla, 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 ¿no? Y otro gran ejemplo de la vivienda colectiva que tenemos, pues es tal cual Teotihuacán. Teotihuacán, pues me imagino que ya muchos conocen o han ido, y la parte como menos sorprendente, que es donde se ven muros como de 1 metro de altura, es una parte bien interesante que conforman los 7 barrios que estaban en los 4 distritos de Teotihuacán, donde también pues se cree que por temas militares, dentro de unidades amuralladas vivían conjuntos de familias distintas. Aquí pues recuerda un poquito pues como
arte de 1950 y cosas así como muy saturadas, pero aquí creo que en este ejemplo se puede ver de una manera muchísimo más clara cómo alrededor de un templo y patio comunitario se organizaban diferentes unidades donde cada una contaba con un patio propio para temas de servicio. En ese patio se almacenaba o guardaba agua, se tiraba la basura antes de sacarla y se cocinaba. Y en el otro patio, que son los que están representados con estas líneas más delgaditas, o sea, este sería el patio de servicio y este es el patio de como ritos hacia los ancestros de cada familia, ¿no? De hecho, es a través del descubrimiento de estos dos patios que los arqueólogos se dieron cuenta de que eran familias distintas las que estaban habitando estas unidades departamentales, porque la cocina no se solía compartir entre familias en Mesoamérica, era un tema más como nuclear, ¿no? Las unidades que están viendo aquí son de alrededor de entre 200 y 450 metros cuadrados y podían albergar pues, familias nucleares extensas. Y si nos vamos a Roma, en el siglo II tenían esta forma de hacer conjuntos habitacionales que se llamaban ínsulas. En ese entonces habían dos tipos de vivienda. Estaban los domus, que eran las viviendas unifamiliares, que eran cada familia era propietario y tenían un patio al centro, y estaban este otro tipo de edificios que funcionaba solamente como alquiler, ¿no? En un esquema de renta. Los edificios tenían el tamaño de toda una manzana y podían llegar hasta 9 niveles cada uno, ¿no? Lo interesante aquí también es que estos dos tipos de vivienda no estaban segregados, o sea, no estaban en diferentes vecindarios, sino que convivían pues, todo tipo de clases juntos, y la planta baja de estas ínsulas siempre era comercio. Un tema que se nos hizo como chistoso o pues muy interesante, como ad hoc a nuestra época, es que en este tipo de edificios las viviendas que estaban en los niveles más cercanos a las plantas bajas eran los más caros y las que estaban en las plantas más altas eran los más baratos. Y esto era por un tema de especulación del mercado, que entonces, como había mucha demanda de viviendas, se seguían construyendo más de estos edificios con métodos de construcción muy pobres y sin seguir como los criterios de construcción adecuados. Entonces los que estaban en los niveles más altos tenían más probabilidad de colapsar más fácilmente, ¿no? Y fue hasta que Augustus puso una reglamentación que dijo, pues basta, esto es una locura de seguir construyendo edificios que colapsen y se tengan que arreglar. Entonces hizo la regla de que se pueden seguir construyendo estas ínsulas, pero con 20 metros como máximo de altura, ¿no? Entonces a nosotros se nos hace un muy buen ejemplo de estudiar como estos casos de vivienda colectiva, que son temáticas que seguimos viendo hoy en día, y que este es un buen ejemplo de cómo a través de la reglamentación y de establecer leyes a través de, por ejemplo, por política por política, es que se logra el crecimiento de una ciudad correctamente. Sí, o sea, lo que pasó en el DF, que se cayeron edificios porque los hacían mal, pasa desde Roma y pues nos seguimos encontrando con este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no hemos aprendido nada en bastantes miles de años. Y otro ejemplo son las cartujas. Las cartujas son monasterios donde también vivían los monjes cartujos, y este sistema está bien interesante porque es uno de los primeros que propone la vivienda mínima. La vivienda mínima era un habitáculo donde cada monje vivía individualmente. Les llamaban celdas monacales. Era una vivienda de los espacios más restringidos, pero con mucha como dignidad en los espacios, porque tenían muy buena altura, muy buena ventilación e iluminación, y cada celda monacal estaba vinculada a un patio privado que era el huerto, y cada huerto debía ser cuidado por cada uno de los padres. Todas estas celdas monacales estaban alrededor de un claustro que funcionaba como el patio central. Entonces, pues durante el día todo el mundo estaba conviviendo en estos pasillos, terrazas, espacios exteriores, y pues en la noche cada quien se iba a su espacio de vivienda mínima. Y al exterior había otro espacio que era un patio también, con dimensiones menores,
donde sí podía entrar el resto de la comunidad, y es donde se encontraban los servicios, almacenes de comida, la cocina, etc. Bueno, más o menos aquí se explica cómo es que estaban conformadas estas celdas monacales. En sí el espacio de habitar es este que está aquí nada más, donde aquí era como el espacio de día, el espacio de noche, y lo que hoy en tema de comercio dirían walk-in closet, es este de aquí, y hasta acá está la letrina, ¿no? Estos pasillos eran para que el prior, que es como el jefe de los monjes, pudiera revisar que sí estuvieran cuidando sus huertos individuales. Pero está muy curioso cómo pues este sistema lo empiezan a replicar en varios puntos, y terminaban midiendo en la parte techada algo así como 100 metros cuadrados, pero de esos 100 metros cuadrados pues vean cuánto es la circulación. O sea, en realidad son muy pequeñas las celdas monacales. Hay un libro de los que salió, de estos chiquitos de GG, que tienen como diferentes ensayos de varios arquitectos, que se llama Menos es suficiente, creo que es el nombre, que es de Pier Vittorio Aureli, y habla en particular de este edificio. Está muy interesante, recomendado, está chiquito, aparte está muy digerible. Y otro ejemplo más es en París, que después de la revolución industrial hubo un cambio de intereses en general de la comunidad, y en 1852 Napoleón III le encarga a Baron von Haussmann que hiciera un plan para hacer el París moderno, ¿no? Entonces, en este París moderno buscaban que sí, perdón. Muy bien. Buscaban entonces que apostaran hacia las nuevas tecnologías, a que tuvieran más acceso a los nuevos medios de transporte, al ferrocarril, y que lo pensara como un urbanismo higiénico, ¿no? Que tuvieran estos espacios que no permitieran tantas enfermedades de la peste, cólera. Y él propone un edificio que es una tipología que se repite a lo largo de la ciudad, en la que en planta baja es comercio, los siguientes niveles son vivienda, y en la buhardilla, bueno, el espacio que queda hasta arriba, funcionan como bodegas o en algunos casos como vivienda para gente de servicio. Estos edificios se cuidaba mucho que hacia el exterior tuvieran un lenguaje homogéneo, que tuvieran los mismos materiales, que tuvieran el mismo lenguaje, los mismos colores y la misma altura, pero al interior se entregaban libres, como en un esquema de una distribución, pero libertad para decorarlo a la forma de la que el usuario quisiera, ¿no? Entonces, de esta forma también permitían un poco la apropiación de cada familia a cada una de estas unidades. Y bueno, ahí mismo pues el siguiente gran ejemplo pues sería Le Corbusier, que pues en el periodo de posguerra, con todo el tema de la necesidad de vivienda, por lo mismo de la destrucción que hubo, pues permite que pueda llevar a cabo pues los experimentos que estaba haciendo y que tenía pregonando desde los 20s con sus unidades de habitación, ¿no? Que la unidad de habitación de Marsella es como el ejemplo que todos conocemos más, donde aplica los 5 puntos y donde pues plantea que metiendo la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de espacio puedes permitir estos lugares verdes alrededor, ¿no? Es interesante ver cómo esto está construido en 1947 y hasta más o menos 1952, pero bueno, todas sus ideas ya habían sido expresadas, habían llegado a México a través de arquitectos que habían ido a viajar y habían conocido, a través de revistas, uno que otro libro. Entonces, en la misma fecha, en México, Mario Pani se acerca con el presidente, que le cuenta que quiere hacer un nuevo desarrollo habitacional en la Ciudad de México, y dice: ¿sabes qué? Dame tiempo y yo te puedo presentar algo que te va a resultar más económico y muchísimo más eficiente. Entonces agarra un montón de estudiantes, amigos y alumnos, y se plantean presentar esto a manera de concurso, y en un tiempo bastante reducido, no recuerdo si es como mes y medio, se avientan el proyecto para el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, donde pues es el primero en su tipo. Empiezan a tener este tema del comercio en la planta baja y demás, pero aparte también las mismas unidades dotan de servicios a la zona y de equipamiento, de hospitales, de clínicas, teatros, kinders, etc. Y con esto se marca la pauta para lo que va a ser todo el desarrollo habitacional impulsado por el gobierno de México
en los años subsecuentes y en la época de oro mexicano. Como dato ahí también curioso, los de ICA nacen en una de las constructoras más grandes de México, si no es que la más, nace a partir de este concurso. Necesitaban que unos ingenieros les calcularan todo, y los ingenieros eran un par de chavos que eran amigos, se la aventaron y les fue tan bien calculando este primer proyecto que pues ahora tienen una empresa, ¿no? Y este conjunto habitacional es de los catalogados como los conjuntos urbanos mejores logrados del siglo XX en México, justamente por este mismo planteamiento que hace igual Le Corbusier en Marsella, que es reducir la huella del edificio al espacio más mínimo para entonces permitir que el resto del terreno pudiera funcionar como áreas verdes. Y que en Marsella también lo vemos con Le Corbusier, que él decía en algunos de sus libros que él tomó la idea de hacer esto de las unidades mínimas, y que la ciudad debería funcionar como una ciudad jardín y la ciudad debería ofrecerte todos los servicios, justamente de estudiar las cartujas de EMA, ¿no? O sea, de estudiar la celda monacal, en el que aunque el espacio de vivienda era pequeño, restringido, siempre estaban vinculados a estos espacios verdes. Nos parece padre cómo se van conectando todo este tipo de viviendas hasta llegar a nuestro país, y que realmente esto en México sí marcó una pauta muy diferente en la forma de habitar ciudades y habitar en departamentos en los que si tienes los servicios de guardería, de lavandería, el parque infantil en la planta baja, con todo y que sean unidades un poco más chicas, logras disfrutar muchísimo más la ciudad y tienes los servicios más a la mano y logras tener también un poco más de calidad de vida. Bueno, todos estos proyectos tienen algo en común, o todos estos ejemplos tienen algo en común, y es que surgen de las mismas necesidades, o más bien de las mismas condiciones, ¿no? La primera es la escasez de suelo. En las ciudades antiguas casi siempre tiene que ver con un tema militar, con un tema de protección, de resguardo, de estar dentro de la muralla, pero también con temas de eficiencias de recursos. Obviamente esto lo que hace es que atrae personas, atrae gente, y eso genera un crecimiento demográfico que también se ve propiciado por las mejoras de salud, las tecnologías, etcétera, ¿no? Y pues más gente en más lugares con más cambios, lo que hace pues, son cambios tal cual en los estilos de vida, ¿no? Ahora nosotros ya no pensamos igual que nuestros papás. Antes pensábamos que pues todos nos teníamos que casar, tener coche, hipoteca, casa, hijos, etcétera, y pues ahora pues estamos muy clavados con los popotes. Y pues bueno, toda esta cantidad de jóvenes trabajando y haciendo cosas en las ciudades terminan eventualmente generando un crecimiento económico que nuestro sistema en el que pues estamos pues son uno de los principales motores para la construcción, ¿no? Por lo menos en nuestra ciudad. Entonces, ya regresando un poquito a la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué está pasando hoy? Pues Guadalajara ha tenido un crecimiento demográfico muy, muy acelerado, y hemos crecido muchísimo en el sentido horizontal. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos acabando las reservas agrícolas y las reservas naturales, y es por eso que entonces hemos apostado nuevamente por densificar el centro de las zonas urbanas, y que esto logre también una economía de recursos y una economía ecológica, porque va a ser muchísimo más sencillo poder atender a todas estas viviendas si estamos más concentradas. Y podemos ver como ejemplo los países pequeños o ciudades pequeñas que son caminables, que están actualmente catalogadas como de las ciudades que tienen mejor calidad de vida, justamente por tener mejores transportes, mejores servicios. Entonces sentimos nosotros dentro de nuestra práctica laboral que tanto en el ámbito de arquitectura y urbanismo como por instancias gubernamentales sí hay ahora un movimiento mucho más consciente de volver a densificar los centros y volver a voltear a ver los espacios que teníamos abandonados, y apostarle por reciclar fincas, por reutilizarlas, adaptarlas, en algunos casos sustituirlas por algún modelo que funcione mejor. Y hemos visto que todos estos cambios a lo largo de la historia siempre han funcionado bien cuando los hacemos de la mano con instancias gubernamentales que nos ayuden con la reglamentación para que el crecimiento de las ciudades sea ordenado y correcto y que todos vayamos hacia el mismo sitio.
Bueno, con esto pasamos a un par de ejemplos de los proyectos que hemos hecho en la oficina. Son pues, se podría decir que de los primeros 3 proyectos que hicimos fuera de pequeñas remodelaciones y cosas por el estilo, ¿no? El primero es Casa Pedro. Casa Pedro está en la calle de Pedro Moreno, en esquina con Prado o Frías, dependiendo de qué lado de la calle estés. Nosotros ahorita estamos aquí, entonces estamos bastante cerca. Y es una casa patrimonial, es una casa que data de más o menos 1905, que cuando la encontramos estaba siendo utilizada como oficinas principalmente. La casa antes formaba parte de la misma finca con esta casa vecina. Con el paso del tiempo se subdivide y pues para tratar de maximizar la cantidad de metros cuadrados de la casa, techan el patio central, que era como una de las figuras más importantes del edificio, y agregan un par de anexos en la parte superior de la casa. Nuestro proyecto lo que busca es poder regresarle el uso habitacional a la casa a través de ligeras modificaciones y un anexo. Lo que les decíamos del cambio de estilo de vida y demás, pues una casa de este tamaño para como estamos acostumbrados a vivir hoy en día, pues ya es demasiado grande, ¿no? Entonces, a través de pequeñas intervenciones, un muro aquí, otro muro acá y abrir un muro aquí, logramos generar 4 unidades dentro de la misma casa, y demoliendo el anexo que la casa tenía arriba y agregando uno propio, agregamos 2. Entonces, donde antes cabía una familia o un grupo de personas, pues ahora caben 6. Y sobre todo, rescatando el patio central para poder de esta manera articular la casa, ¿no? Se ingresa por lo que era el garage, cruzando el corredor, y se distribuyen todos a través del patio, ¿no? En la parte de arriba tenemos las unidades que nosotros agregamos, que son como tipo loft, y un pequeño volumen para servicios, donde toda la azotea de la casa se convierte en el espacio común del proyecto. El último nivel, y creo que en este isométrico se entiende muy bien cómo el anexo termina siendo como un bichito así que se postra encima del edificio, pero que después de pláticas, de hecho muy de la mano con el personal de Secretaría de Cultura, buscamos que el lenguaje, aunque no lo parezca, sí esté ligado de alguna u otra manera con el tema neoclásico, que es como está catalogada la casa. Entonces el tema del pórtico, de las columnas y demás, pues tiene obviamente esta reminiscencia clásica, pero también el tamaño de los vanos en sí es la misma proporción que hay dentro de los vanos de la casa existente. El proyecto por fuera termina teniendo pues esta apariencia. Otra vez el CUS, que pues es como bueno, todos sabemos lo que es el CUS, pero todos aquí somos arquitectos, ¿sí? ¿No? ¿Tú no? Bueno, el CUS es el coeficiente de uso de suelo, que básicamente es cuánto puedes construir en un terreno, ¿no? Claramente aquí no lo estamos utilizando todo. Esto es una apuesta por parte del grupo desarrollador, que creo que pues deja muy en claro por qué nos acercamos con ellos y por qué formamos parte del mismo equipo. Porque en este tipo de proyectos pues sí se fletaron en decir, pues está bien, no la vamos a tirar y hacer una torre, vamos viendo qué se puede hacer. Aquí bueno, podemos ver cómo está el anexo por encima de la casa, que pues si bien sí es visible, no termina siendo el edificio de 8 pisos. El elemento de la escalera lateral permite la generación de 2 terrazas para estas dos unidades, que la verdad yo creo que tienen la mejor vista del templo expiatorio que hay en la ciudad. Y pues lo que hablábamos del patio, ¿no? Cómo el patio se convierte otra vez en un patio y permite a la casa respirar. Y bueno, una de las grandes joyas de poder trabajar con este tipo de edificios es que pues un poquito te hacen la chamba a medias los arquitectos de hace 100 años. O sea, te regalan unos espacios, digo, pues aquí estamos en una universidad que es una casa, ¿no? O sea, lo que dice siempre Sergio Ortiz, de que los buenos edificios pareciera que se prestan para cualquier tipo de programa, y la realidad es que pues muchas veces es cierto. Entonces aquí pues con esta altura pues puedes tener la oportunidad para tapar, incluso para poder tener un cocinón en una unidad que pues es bastante pequeña, ¿no? Esto en un edificio es un poquito muy difícil de lograr. Y algo que nos gustó muchísimo es que el edificio pues a la hora de que vive en el día
pues en la noche se convierte como en esta cajita de luz o lamparita encima de la casa, ¿no? Ya en temas técnicos bien interesante también fue que pues meter, si se fijan, aquí esta columna baja, pero ya baja por dentro de la casa. Entonces tuvimos que escarbar, bueno, nosotros no, los constructores, se tuvieron que escarbar, apuntalar cada uno de los muros y por debajo de los muros meter todas las zapatas para colgar, ¿no? Entonces, pues sí fue un sobreesfuerzo para poder lograr salvar esta casa, pero creemos que al final pues termina valiendo la pena, ¿no? Y este trabajo en equipo con diferentes empresas que les mencionábamos al principio, yo creo que fue fundamental para el éxito de este proyecto, porque cualquier otro desarrollador o cualquier otro grupo de empresas tal vez hubieran visto más viable el derrumbar la finca y construir un nuevo edificio, y creo que al hacer equipo tanto con la desarrolladora, con bienes raíces, con marketing, con todos, podemos analizar, visitar estos sitios, informarnos todos e informar también a quienes no cuentan con conocimiento de arquitectura, de urbanismo, de la importancia del patrimonio, y de esta forma trabajar en equipo para que no solamente sea como un proyecto lindo en el que la gente pueda vivir, sino que también los desarrolladores y los inversionistas lo puedan ver como una buena oportunidad de hacer un proyecto que sea viable, que sea remunerable y que al mismo tiempo sea muy consciente de su entorno. Y este otro proyecto es muy similar, de hecho está a una cuadra, está en Morelos, igual Prado y Argentina, y esta casa también es una finca de inicios de 1900. Anteriormente la casa se conformaba por las otras tres fincas que están de su lado izquierdo, y cuenta con 2 crujías y un patio central. Cuando nosotros encontramos la casa funcionaba como oficinas, y en la parte posterior, donde antes era el patio y huerto, se había construido un tejabán que funcionaba como una fábrica para calzado y algodón. Entonces, a diferencia de Casa Pedro, Casa Azul sí estaba en un estado de deterioro. Ambas construcciones son construcciones de muros de adobe, entonces al tener intervenciones, aunque sean muy sutiles, pues es muy probable que las losas colapsen. Parte de la casa, si quieres pasarle la siguiente, parte de la casa ya había tenido algunos daños, como lo podemos ver como en la parte inferior, que actualmente funciona como la cochera, y cuando nosotros la encontramos había una serie de construcciones como de cubículos de tabla roca donde extendían la parte de las oficinas. Entonces lo que nosotros decidimos hacer en conjunto con la desarrolladora fue utilizar la casa patrimonial para hacer locales comerciales, subdividir una casa que no era viable ya por lo amplio de sus dimensiones, utilizarse como vivienda o como una sola oficina. Entonces, al hacer esta subdivisión conservamos el patio central. Cada uno de los locales voltea a ver ese patio y también funciona como recibidor para el edificio que vamos a construir en la parte posterior del terreno. En la planta baja quedan el estacionamiento y servicios, y es a partir del primer nivel donde empiezan los departamentos. Entonces, en esta casa que antes era fábrica de calzado, ahora hay varios locales comerciales que intentaremos que tengan vida pues de día y también vida seminocturna, y se logran 8 departamentos y 2 estudios, en los que también la azotea es utilizable, igual como en los puntos estos que vimos de Marsella, en Le Corbusier, donde tratar de utilizar pues todo el área posible, como también la azotea, para que funcione como un jardín y como puntos de encuentro. Y de esta forma logramos tener un espacio al aire libre, asadores, baños, y la privacidad de los departamentos, que son un poco más compactos. Los departamentos están diseñados en un módulo muy sencillo, son aproximadamente 85 metros cuadrados, tienen una estructura súper sencilla, porque lo que a nosotros nos interesaba más era como meterle un poquito más al tema de reconstruir la casa a su estado original, ¿no? De la restauración. Entonces realmente el anexo funciona de una forma muy fácil. Al centro está dividido por los servicios, que son los baños y la cocina.
del lado izquierdo puede ser utilizado como área pública, o sea, como para tener el comedor y la sala, y del lado derecho está subdividido casi en la mitad para hacer 2 habitaciones. Entonces, lo que pretendíamos es que estos espacios fueran muy dinámicos, que pudiera funcionar tanto para como una familia convencional, que tuviera, o una familia joven más bien, que tuviera como su cuarto principal y cuarto para algún niño, para un esquema de roomies de 2 habitaciones, o también para un esquema de alguien viviendo solo y que la otra habitación pudiera funcionar como un estudio. Y hicimos también una parte del diseño era muy importante para nosotros que tuvieran estos espacios, estos recovecos y nichos que se pudieran utilizar de diferentes formas dependiendo de quién viviera ahí, ¿no? Y nuestra estrategia fue hacer estas pequeñas mochetas que están de este lado, que hacia el exterior nos permitía dar una sensación de solidez, que ahorita creo que se va a mostrar en las fotos, y hacia el interior se hacen este tipo de nichitos en donde se pueden colocar repisas, closet, el lecho para la televisión, etcétera. Entonces puedes utilizar mejor el espacio, ¿no? Puedes optimizarlo. Es un proyecto que está en construcción. Estos son un poco de los avances de obra. Este es un espacio que está construido en la azotea de la casa patrimonial, donde se encuentran los baños y el asador. Y en esta siguiente imagen se puede ver el lenguaje del edificio Nexo, que toma como referencia la forma de los vanos en forma de arcos, de los vanos de las ventanas y puertas de la casa patrimonial, y que viendo la casa y viendo el grosor de los muros de adobe y la sensación tan sólida que tenía, fue algo que intentamos replicar en este nuevo edificio, que al exterior se ve como en estas fotografías, y al interior, como se ve de este lado, son estos espacios como nichos que pueden funcionar con estantería, con puertas para closets, con una credenza, televisión, etc. Ha sido un proceso de obra súper divertido para nosotros, y tanto Luis y para mí, que no somos de aquí, pero que llevamos pues ya casi 9 años viviendo en la colonia americana, pues nos sentimos súper honrados de poder intervenirla y poder intervenir un poco del barrio que caminamos, que conocemos. Estas fotos son un ejemplo de cómo el edificio nuevo se separa de la finca patrimonial, y los únicos elementos que los unen son entonces estos pequeños pasillos que los llevan hacia las terrazas, ¿no? Este es un poco del avance de obra. Esto fue la semana antepasada, y esta imagen está tomada desde la azotea de la casa. Como podemos ver, aquí son los 4 niveles donde se encuentran los 8 departamentos. Falta el anexo, que es un estudio, y para tener privacidad en el departamento que tenía más cercanía con las amenidades, ese departamento usa la azotea de uno de los locales comerciales como terraza privada. Hicimos los muros un poquito más altos, y hacia ambos lados tiene jardineras, con la idea de que eventualmente las plantas puedan tapar un poquito la visibilidad de los vanos hacia las personas que estén en las amenidades. De hecho, aquí anda uno de los másters que se está aventando a la obra. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Fin. Si tienen alguna duda, comentario o lo que sea. Yo tengo una. Es más que duda, curiosidad. De la primera casa que mostraron, bueno, del primer conjunto que mostraron, la pregunta sería si ya está siendo habitado, y si es así, si han tenido algún tipo de retroalimentación de quien los está habitando, porque los espacios se ven padrísimos, pero queda esa duda, ¿no? De si están funcionando como lo pensaron o como les gustaría, o si no.
Sí, en este proyecto, el de la primera casa, la mayoría de las personas que lo compraron de hecho para usarlo como Airbnb. Entonces, pues los propietarios de los Airbnbs nos han dicho que ha sido un éxito los Airbnbs. Y en cuanto a comentarios directos como de los proyectos, sí, la verdad sí nos acercamos, o sea, le preguntamos a los de la inmobiliaria qué les dicen los clientes, ¿no? Y sí hemos encontrado cosas que se pueden mejorar. El tema de la herrería es bastante delicado, por ejemplo, y muchas cositas de esta puerta se calienta porque da el sol, o sea, cosas que vemos para los siguientes proyectos, claro, o sea, encuentras un montón de detalles y cosas que son muy de arquitecto, que a nosotros nos parecen agradables, pero que la verdad es que al grueso de la población no le late para nada. Claro ejemplo, el tema de barras en concreto. No, es bien difícil que les gusta cuando lo ven, y a la hora de usarlo y que te das cuenta de que es un material pues que eventualmente se mancha, pues ya, ahí ya va para afuera, ¿no? Entonces sí ha habido retroalimentación. Los departamentos que dan al poniente, pues a todos les pusimos un arbolito enfrente de la ventana, ¿no? Y pues sí, también nos han dicho de que, oye, pues sí le hace falta algo de protección contra eso, ¿no? Pero ahí ya te metes en un tema de, pues, sería intervenir muchísimo la casa, y por parte de cultura pues no estaban tan de acuerdo, y la otra también es que pues hay cortinas, y pues esas no las ponemos nosotros. Dentro de ese mismo proyecto, muchos de los comentarios de los propietarios ha sido que pues sí, se han rentado todo el tiempo y que han recibido muy buenos comentarios, como de la calidad de los espacios. O sea, afortunadamente es un terreno que tiene orientación norte-sur, entonces tiene una iluminación súper linda, y son lugares que no se calientan tanto como cuando están en oriente-poniente. Y otro de los buenos comentarios también ha sido como el mobiliario fijo, que entonces permite que, aunque sean unidades muy chiquitas, al tener diferentes cajones, credenzas, los estudios, por ejemplo, vienen con el closet, tanto para la ropa como para el centro de lavado, y con una subdivisión del espacio de la cama que divide el espacio privado de la cocina, en el cual viene integrado como si fuera un pequeño librero, que puedes abrir un cajoncito y funciona como para esconder la ropa sucia. Entonces, como al dejar este tipo de muebles y pistas, pues vas dando una idea de pues cómo podrías vivir dentro de él, ¿no? Y otro caso así como muy específico fue, hubo un departamento que era pues el más raro, ¿no? Al subdividir la casa, pues cada departamento es diferente, y había uno que eran 3 niveles, ¿no? Entonces el desplante era muy pequeño, y en planta baja funciona como sala, suben la escalera y queda el espacio para la cocina y comedor. Sigue subiendo al siguiente nivel y está la recámara y baño, y si quieres seguir subiendo tienen una azotea privada. Entonces pues es un esquema que se utiliza mucho en Japón y países nórdicos, pero que pues en México no es tan común. Esa unidad de hecho fue la última que se vendió, o sea, no tenía como tantos prospectos, pero ahora que la compró un futuro cliente de nosotros, nos ha dicho que todos los usuarios que se han quedado ahí les encanta, que ha tenido un súper buen reviews, porque entonces al subdividirla en varios niveles tienen más privacidad. Entonces que se invitaban amigos a tomar y estar en la sala, pues eventualmente podían subirse a su habitación y alguien más podía quedarse a dormir en el sillón, etcétera. Entonces pues eso resultó como una buena noticia, que tal vez ya no hacerlos en 4 niveles porque sí es muchísimo, ¿no? Pero tal vez en futuros proyectos, con todo y que no existe una preexistencia, poder atrevernos a diseñar esquemas de departamentos que no son los convencionales o no son los habituales, y que de cierta forma pues van cambiando un poquito la dinámica de cómo los vive la gente. Buenas noches. Muchas gracias por la plática, estuvo increíble, muy amena. Felicidades por la relación inmobiliaria, constructora y despacho, eso está muy cool, por ser un despacho tan joven. Gracias. Quería hacer una pregunta sobre cómo ven la evolución, cómo pensaban que iba a ser la evolución económica de la zona donde se iban a construir estos proyectos, qué cambios, qué alteraciones pensaban que
se iban a realizar y si se cumplieron o cómo fueron. Gracias. Como temas, o sea, como gentrificación o cosas así. Sí, como de ventas, cambios de usos, gentrificación. Pues los cambios de uso sobre todo pues están dictaminados por el tema de planes parciales y pues sí es un tema de estudio que se aventó la UDG, que tiene muchísimo que ver con varias y muchas instancias de urbanismo, pero que vienen, la verdad es que sí vienen siguiendo una tendencia que es notoria por todos nosotros. Pues es que pues cada vez hay más gente viviendo por aquí que no vivía por aquí, ¿no? Sí se ha cumplido en el tema de que han subido precios, sí hay más personas, sí hay más gente joven, sí hay un mercado que está buscando esto, como desde la parte comercial, y ya como de un tema de cómo lo hacemos en la empresa, que de hecho somos 8 empresas en total, como 2 unidades, es que hay una empresa que se dedica tal cual a eso, ¿no? Está haciendo estudios de mercado, se llama Bogar, y están implementando un tema de inteligencia artificial que aparte de darte la información va a empezar a poder generar pues pronóstictos, ¿no? Que está bastante interesante y que se puede aplicar no solamente para el tema inmobiliario sino para muchísimas otras cosas. Es uno como de los bebés ahí que están gestándose, que está bastante interesante. Y que sí, de las otras cosas, como que sí se han notado otros cambios en la zona. La realidad es que pues creo que la zona ha estado medio igual desde hace como unos 5 años. Y ya en temas como de gentrificación, de pues, si es buena o mala, creo que es labor de arquitectos estar viendo eso constantemente y lanzando ideas, pero no se puede lograr nada si no es a través de una legislación o normativa que en realidad es la que termina ajustando ese tipo de cosas, ¿no? Y otra parte padre de estos proyectos y de haberlos trabajado con esta desarrolladora es que idearon también una forma de tener dentro de la proyección financiera y dentro de la planeación de todo el proyecto un presupuesto destinado a tratar con los temas del contexto de los edificios, ¿no? Entonces, específicamente que ya se terminó y se entregó de Casa Pedro, parte del presupuesto incluía arreglar los temas de iluminación pública, la señalética de la calle, balizamientos, pintar ciertas casas de los vecinos. Ese fue, por ejemplo, el primer caso en el que lo aplicamos, ¿no? Y en siguientes proyectos ya va como mucho más allá, que la idea es que cada proyecto pudiera funcionar como una acupuntura urbana y hacer más comunidad y que fuera no solamente una propuesta arquitectónica, una propuesta de vivienda o un modelo de negocio, sino que ofreciera un poquito más, ¿no? Entonces hay cierta parte del presupuesto que va a estar destinada a estos temas de mejoramiento urbano, también a temas de hacer comunidad, de tener algunos espacios que funcionan como galerías abiertas o cine al aire libre, etc. Cultura, ecología, el tema de paneles solares, tratamientos de aguas, etc. Y una sorpresa para nosotros súper positiva es que además de esta desarrolladora con la que somos socios, por ejemplo la semana pasada con otro desarrollador que estamos haciendo un edificio también en la colonia americana, nos decía que él quería poner el ejemplo con su edificio de que él iba a invertir en que todo el cableado fuera subterráneo, o sea que si iba a hacer las banquetas, pues lo pensaba hacer bien, y pues él se iba a encargar de financiar de poste a poste, aunque fuera un poquito más de la finca que le toque intervenir para hacer este mejoramiento urbano. Entonces, pues la verdad yo salí súper contenta de esa reunión, que dije, pues está muy padre que hayan ya más personas jóvenes y más personas interesadas en el desarrollo inmobiliario, que son muchísimo más conscientes de cómo poner el ejemplo y de cómo el hacer las cosas bien realmente solo es un tema de organizarse y que puedes motivar a que muchas otras personas lo hagan como pues ya normal y de cajón, ¿no? Que sería el ideal de cómo construir ciudad. Hola. Bajo el supuesto, y que realmente creo en ello, en relación a la calidad de vida de los habitantes, cuando habitas una casa de manera individual, en relación a cuando lo haces de manera colectiva, ¿ustedes tienen datos o se apoyan en datos cualitativos y cuantitativos para saber cómo se afecta esta calidad de vida?
como apenas tenemos bastantes proyectos en proceso, pero la realidad es que apenas están terminando la mayoría de estos, pero sí hemos platicado varias veces ahí en el despacho, que digo, me faltó darle gracias a todos los del despacho. La verdad es que esto es un trabajo pues, de un montón de arquitectos que estamos trabajando ahí, de nuestro tercer socio que de seguro por aquí deben andar, que es Arturo. Y lo que habíamos platicado era que queríamos implementar un sistema por lo menos de encuestas con los usuarios de los departamentos para sí poder dar como fe de todo esto que estamos haciendo, ¿no? A fin de cuentas también sí nos clavamos mucho, por ejemplo, en proponer materiales que tengan propiedades acústicas y térmicas que hagan que no sea difícil vivir con otros vecinos. Yo desde que llegué a Guadalajara casi siempre me tocó vivir en casas y al final fue en departamentos. Y la realidad es que mis peores vecinos fueron los de casas. Como que ya viviendo en un departamento también tú entras en esta idea de como cuando entras a una iglesia todos empiezan a hablar, tienes que respetar que estás rezando. Igual cuando estás en un departamento obviamente hay gente que es nefasta, pero sí procuras como tener ciertas consideraciones, ¿no? Nos hemos dado la tarea también de investigar si existe eso, pero la realidad es que no hemos encontrado mucho, ¿no? Y platicando con la desarrolladora y sobre todo con la administradora, que se llama Ideal, también habíamos hablado de esto, que en el futuro estaría padre. Ellos los que tienen esa información, curiosamente, sí son los inmobiliarios, porque ellos tienen un tratamiento de postventa, que los arquitectos, pues cuando es tu cliente, a veces hasta por misma cosita no te dice, uy, todos los días me pego con tal murito, cabrón. No, o sea, se guardan ciertas cosas. Entonces, creemos que a través del grupo es que sí podríamos llegar a este tipo de información. Buenas, felicidades por la charla. Mi pregunta, ligando un poco con lo que comentabais ahora, vendría sobre el uso de los espacios colectivos. Parecía que lo ligabais con el diseño de unidades básicas y después una gran confianza en el uso de estos espacios colectivos, como el patio, sobre todo la azotea. La pregunta sería doble: ¿cómo están funcionando? Y si el hecho de ser Airbnb, es decir, que no hay el efecto de la confianza y del consenso, de la cotidianidad, ¿no? De las reglas pactadas, que haya esta movilidad tan constante, significa que hay un menor uso de estos espacios, o que en los siguientes diseños debéis incorporar nuevas variables de proyecto. Pues sí, evidentemente al tener el esquema de Airbnb, que es una población como flotante y que va cambiando el tiempo de las estancias, ¿no? La mayoría de las estancias, de hecho, pues son estancias cortas, no son de meses. Entonces, yo creo que sí va a tardar muchísimo más en que agarre como un buen sentido de pertenencia, de convivencia entre vecinos, porque como tal, hasta el momento, pues no hay vecinos, ¿no? De hecho, un muy amigo nuestro planeaba mudarse a uno de los departamentos de Casa Pedro y nos decía, pues es que básicamente la casa va a ser para mí, ¿sabes? En este sentido, pues tal vez sí sería muy bueno este mix de unidades en las que sí hubiera una población más estable, que lo viviera durante más tiempo, y al mismo tiempo yo creo que pues eventualmente con el tiempo de los edificios se podría dar, ¿no? La importancia de siempre diseñar estos edificios con espacios muy dignos en su tamaño para tener puntos de convivencia, yo creo que son elemental, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, viviendo en Guadalajara, que viví durante varios años de estudiante cambiándome de departamentos, y hubo un tiempo en el que vivía en una casa antigua aquí a un par de cuadras que estaba subdividida con varias habitaciones. Realmente ninguno de nosotros, ni yo ni mis roomies, estábamos en nuestro cuarto, ¿no? La mayoría estábamos o en la azotea de la casa, que tenía un árbol increíble que daba sombra, o en la sala, que era el patio de la casa antigua, pero lo habían techado. Y por ejemplo, después me cambié a otro edificio de apartamentos que está aquí a otra cuadra, donde era el flagship, en la planta baja, y funcionaba también igual con mi otro grupo de amigos, que igual los departamentos, ese ya era un poco más grande porque el otro cuarto era miniatura,
pero estos departamentos eran 90 metros cuadrados donde vivíamos 3 mujeres en un punto 4 mujeres y un perro. Entonces realmente los bares que estaban en la planta baja eran mi sala, ¿no? O sea, y yo lo sentía como si fuera parte de mi espacio y conocía a los que trabajaban ahí y yo podía salir a caminar en la noche y pues la gente que estaba alrededor me conocía y sentía como que me estaban cuidando también. Entonces, independientemente de cómo esté funcionando ahora el mercado y que esté esta tendencia de hoteles, Airbnbs y todo, y como toda esta ola de vivienda, creo que sí es súper importante como no perder el dedo en la página de la importancia de estos lugares como puntos de reunión, que es realmente donde se forma la comunidad, que es realmente donde conoces a tus vecinos y que es realmente lo que le da como una calidad de vida cuando vives en un barrio o una colonia. Y en estos edificios, en estos proyectos en particular que están en esta zona, que si se meten a checar en Airbnb, es la zona que tiene mejor rentabilidad para ese sistema, está muy claro que mucha gente compra con esa idea, ¿no? Pero en muchos otros de los proyectos nos hemos topado con que un muy grande porcentaje, en algunos mayor porcentaje de las personas que compran estos proyectos son usuarios finales. Entonces creo que cuando estén terminados esos proyectos vamos a tener una mejor brújula para checarlo. Y lo otro que estaba pensando la administradora y la desarrolladora, a través de un comité que hay entre todas las empresas, es nosotros propiciar esa convivencia. Es decir, si tú compras en cualquiera de los desarrollos de esta desarrolladora, tienes derecho a ir a ver, no sé, películas al aire libre en Casa Pedro, tal fecha, ¿no? O este tipo como de actividades que hagan que sí se activen los espacios y que aparte conozcas gente, no nada más de tu desarrollo, sino de otros que están en la zona, ¿no? Y con esto también ayudar a que exista como comunidad. Muchas veces a los vecinos pues no los terminas conociendo. ¿Han volteado la mirada hacia el lado de Zapopan, al centro histórico, como para ofrecer este tipo de modelo de vivienda hacia ese lado? Pues la verdad, nos enfocamos principalmente, bueno, los proyectos que llegan a través de un estudio que se hace, que de hecho el muchacho que decía que no sabía cómo se hacía el FUS es el que decía todos, donde le llegan pues toneladas de terrenos que están en venta, se hace una valoración desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista arquitectónico, de una manera muy básica, nada más de ver que a través de cuadritos y áreas quepan los proyectos. Y las zonas, la verdad, como el criterio principal es procurar que esté dentro del anillo periférico de Guadalajara. En los casos de los proyectos de aquí, ¿no? Pues por lo mismo que decimos de tratar de no abonar a que se salgan las cosas. Ya si hay alguna muy buena posibilidad en alguna zona que se encuentre, no sé, ahí por Valle Real, que pues la neta, yo tenía mucho que no iba hasta hace poco y pues está gigante y hay torres y es otra ciudad, pues se podría valorar. Dentro del centro de Zapopan creo que no ha habido una oportunidad, no hemos ido yo personalmente la verdad no he ido a revisar, pero pues ahora que lo dices, pues bueno, podría ser una oportunidad de hacer algo interesante por allá. Mi pregunta está enfocada, ya que hay vecindades ahí en Zapopan que por el momento ya están siendo desalojadas. Los habitantes que las ocupaban eran pues gente venida del estado de Hidalgo, que viene emigra, y bueno, obviamente ya se encuentran solas, ¿no? Entonces este tipo de vivienda o modelo de vivienda ahorita puede ser como un nuevo concepto, un nuevo enfoque para otra sociedad, ¿no? O otro modelo, exactamente. No teniendo el mismo uso, ¿sí? Nada más que enfocado hacia otra sociedad. ¿Lo han visto o...? Hemos visto un montón de vecindades. La verdad es que nos hemos quedado con las ganas de varias, porque a fin de cuentas, pues como arquitectos es raro que estemos involucrados en este proceso y no sería así si no fuera porque nosotros estamos haciendo el negocio o porque estamos pues dentro del grupo que se dedica a hacer toda esta búsqueda y venta.
Y sí hemos visto vecindades en varias partes de la ciudad, pero no nos habíamos enterado. Pero pues te digo, ahora que nos dices, vamos a tener que ir a ver a Zapopan qué se puede hacer. Hola, bueno, primero que nada, también como egresado de ITESO, que más o menos egresamos por las mismas generaciones, quiero felicitarlos, me da mucho gusto verlos aquí con tanto éxito. Quisiera preguntar, ahora que veo que todos los departamentos de Casa Pedro fueron comprados por inversionistas que los querían utilizar para Airbnb, si esto se va a replicar en Casa Azul y si este es el enfoque con el cual ustedes trabajan, y si no, ¿cómo se puede lograr que esto llegue como a gente de la zona que lo compre y lo habite? Que no sea como yo compro un cuarto de hotel o un departamento para hacer como un negocio de él. Sí, el ideal claramente sería que pues, las mismas personas que viven en la colonia pudieran utilizar también estos departamentos, ¿no? Yo creo que al ser los primeros departamentos que construimos como grupo desarrollador, los primeros departamentos que se vendieron han sido a través de inversionistas cercanos al grupo, y es por eso yo creo que muchos de ellos tienen este enfoque de Airbnb. Espero que con el paso del tiempo y con la construcción de los otros proyectos, más personas que no tengan una relación tan cercana a nosotros, sino que solamente pasen y vean el edificio, se interesen por vivir en ellos, por comprarlos o por rentarlos, administrarlos. Porque sí, pues claro que si la misma gente que trabaja en la zona pudiera vivir en la zona, pues evidentemente tendrían muchísimas más ventajas de tener todo caminable. Y entonces, si tenemos todo caminable y tenemos servicios de día y de noche, pues se convertiría en una colonia muchísimo más segura, con más gente en la calle, que pues eso nos beneficiaría a todos. Y digo, desde el punto de vista de arquitectura, pues nosotros diseñamos pensando siempre en el usuario final, sea cual sea el que vaya a ser, así sea alguien que llegó para una sola noche o alguien que piensa vivir ahí toda su vida, ¿no? Creo que ese es un tema bien interesante, y que creo que en temas de arquitectura muchas veces lo platicamos como, pues se trata de convencer al cliente, o se trata de... La realidad yo sí creo que tiene que estar ligado 100% a normativa. El ejemplo como más reciente es que los nuevos proyectos en ciertas zonas de Barcelona tienen que tener un porcentaje que esté destinado a vivienda social dentro del bracket que puede pagar la vivienda social, ¿no? Entonces, si aquí forzosamente una de las unidades se tiene que vender en 407,000 pesos, que es el tope que tiene marcado el Infonavit para una de las viviendas, pues ves cómo eso se mete dentro de tu modelo financiero, y de esa manera logras que viva gente que puede pagar ese tipo de unidades en la zona. La otra cosa sería darle prioridad a los dueños de estos proyectos para que no se tengan que ir o salir. Pero pues aquí el dueño de esta casa era un fideicomiso como de 19 personas que la verdad pues no les importaba nada, y el dueño de la otra casa era un chavo de 53 años que pues heredó la casa, que ya se quería deshacer de ella porque pues, no quería tener pedos con sus hermanos, y que la casa la verdad estaba en un estado pero terrible, terrible, terrible. O sea, yo creo que nunca vimos a las ratas, pero por la cantidad de palomas y las montañas de popó que había, o sea, ahí bebían muchísimos animales, y, o sea, aunque le hubiéramos dado la oportunidad a él de quedarse con algo, ya no se estaba utilizando de esa manera. Pero sí es un tema que se tiene que seguir tocando y que se tiene que platicar, para que precisamente la gente que le da vida a las zonas, porque muchísimo de las zonas, el encanto de las zonas son las personas que viven ahí, que se puedan quedar a través de sistemas que yo creo que tienen que estar dentro de la legalidad, porque en un marco comercial pues no es muy difícil, ¿no?, que se logre. A mí me toca ser la tía emocionada, pero los quiero felicitar porque tengo la fortuna de conocerlos hace tiempo y la fortuna de haber estado durante este proceso, y creo que como de manera interna me gustaría compartirles que
si bien Aurelio, tú fuiste como quien lideraste todo el tema de Casa Pedro, Laura ha sido quien lideró todo el tema de Casa Ableu, ¿no? Y se ven reflejadas muchísimo sus personalidades, ¿no? Casa Ableu es toda estilizada, toda elegante, es muy loud, y Casa Pedro es muy pragmática, muy práctica, muy aterrizado, ¿no? Que es totalmente Aurelio. Entonces, y aparte genera un diálogo muy bonito porque está en una cuadra. Si tú te subes a Casa Pedro al tercer piso y te subes al tercer piso de Casa Ableu, Casa Azul, pues ahí se puede echar un diálogo muy sabroso, ¿no? Un poquito la casa de Diego y Frida. Entonces, pues es felicitarlos porque está quedando padrísimo, el esfuerzo que llevó y que se tuvo que hacer de convencimiento. Y nada, felicidades. Muchas gracias, Chacho. Pues demos un fuertísimo aplauso sus aportaciones y su cariño al trabajo y tan fino y tan pensado. Muchas gracias. Gracias a todos. Por aquí seguiremos con las charlas que acompañan al diplomado de vivienda y también todas las otras del ESAM. Les ofreceremos, como siempre, una agüita de lima, una cervecita para cerrar esta noche. Gracias. Gracias.